Traders, muy buenos días. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana de lo que pasó en el mundo financiero, la economía, para que puedan aprender cómo sacarle un poquito de platica a esta gran crisis que vamos a tener. Vamos a arrancar. No muchas noticias económicas, vamos a decir, esta semana afuera de lo normal. El tema de la posible recesión, porque acuérdate que iban cambiando la definición de lo que es una recesión, que ahora es diferente de lo que hemos puesto por los últimos 100 años, ¿cierto? Y afuera de eso, un poquito más de lo mismo, ¿de acuerdo? Mercados en Estados Unidos generalmente negativos afuera del Dow. El Dow subió un poquito más de 1%, Canadá también negativo. El Nasdaq, que es la bolsa principalmente tecnológica, o sea, las acciones de las compañías generalmente tecnológicas están ahí en el Nasdaq, cayó a su nivel más bajo de los últimos 2 años. Mercados internacionales de Europa mezclado con el FTSE de Londres negativo más que todos, casi 2%. Latinoamérica tenemos la bolsa mexicana negativa 0.62%, la nueva casi República Comunista de Chile 2.15%, mi hermosa nueva República Socialista de Colombia 3.49% y la eterna República Socialista de Argentina negativa 5.35%. Los amo. África y el Medio Oriente generalmente negativo, ahora Arabia Saudita negativo casi 3% más que todos y generalmente negativo también el Oriente con el Hang Seng de Hong Kong, negativo casi el 7%. Bitcoin, todo obviamente generalmente cayó esta semana, el Bitcoin también cayó un poquito más de 1% a 19.506 y pico. Está en negativo en este momento casi 60% para 2022 y ya casi 70% de un año al otro. En los commodities tenemos cositas bastante interesantes. Ahora tenemos de Europa países como Alemania y Polonia. Creo que es Polonia. El país al lado de Alemania que empieza con P. Ellos dos, Alemania y este país que empieza con P, al lado de Alemania, decidieron quitar todas las restricciones del aire, de la restricción del aire, o sea, las leyes del ambiente y todo lo demás. En este país que empieza con P, van a dejar a los ciudadanos quemar no solo la basura que tienen, pero el carbón para poder calentar sus casas en este invierno. Y Alemania empezó a quemar más de 800 millones de máscaras para la pandemia. Gastaron 5.6 billones de dólares en las máscaras. Acuérdate, para ustedes, cuando yo lo digo en inglés, para ustedes es 1.000 millones. Y ellos dicen que lo llaman reciclaje termal, cuando realmente solo están quemando la basura. El refinador más grande de Europa, complicando la situación de la energía en Europa, el refinador que está en los Países Bajos tuvo una malfunction, ¿cómo se dice en español? Como un problemita con la refinería. Déjame ahí hacer la traducción. Un funcionamiento defectuoso, un defecto en el procesamiento, básicamente, entre comillas. Y ahora puede complicar más todavía la situación con la energía en Europa, especialmente en la parte noroccidente. También tenemos el petróleo bajando con el tema de los miedos de la situación económica que estamos, porque obviamente si estamos entrando a una crisis económica, una depresión o una recesión, lo cual técnicamente ya estamos, obviamente la gente no va a consumir el petróleo. En Estados Unidos bajó más de 8%, 85.61, mientras que el Brent bajó más de 6% a 91.63. Y el río más grande de Estados Unidos, que se llama el Mississippi, que es más o menos que cruza por todo el medio del país, está a su nivel más bajo desde 1988 y hay más de 1.700 barcos condenados, o sea, están ahí trancados porque no pueden pasar porque los niveles del río están muy bajos. El USDA, que es básicamente un departamento regulatorio en Estados Unidos, están
pidiendo que las personas registran sus jardines vegetales para un sistema de datos nacional. ¿Por qué será que están pidiendo esa información? ¿Por qué quieren saber si estás creciendo una papa en tu jardín? Y metales preciosos también, con la subida del dólar, bajaron bastante. El oro bajó más de 3% a 1,646, mientras que la plata bajó casi 10% a 18,39. Noticias financieras y banqueras. El interés de la deuda en Estados Unidos, con esta subida de los intereses, está explotando. Puede llegar a 580 billones de dólares solo el pago del interés de la deuda. Hay un problema donde durante la última administración, el último presidente, él lo que quería hacer era convertir la deuda corta que tenemos en este momento y ponerla a 100 años para que no teníamos que seguir reciclando los bonos, las deudas. Porque obviamente cuando se vence un préstamo o una de esas deudas, tienen que retomarla porque si no se quiebra el país. Bueno, esto no lo dejaron hacer en el gobierno y ahora por la subida de los intereses están subiendo bastante el tema de los gastos del gobierno de Estados Unidos, y de los 1.6 trillones de dólares de gastos discrecionarios que tiene el gobierno, ya casi el 66% va a ser solo el interés de la deuda. O sea, estamos llegando a ese punto que va a ser crítico donde no vamos a poder gastar en nada menos simplemente la deuda o el interés de la deuda. En otras noticias financieras, los intereses para sacar una hipoteca para una casa llegó a su nivel más alto de los últimos 20 años en 6.92%, y la venta de las casas han caído 39% por el tema de los intereses. Los beneficiarios de las pensiones en Estados Unidos, más que todo las del gobierno que se llama Social Security, van a subir 8.7%, que es la subida más alta de un beneficio del gobierno en más de 40 años, que eso te enseña lo que realmente está pasando con el tema de la inflación. Y Tailandia está yendo muy bien por el hecho de que como está tan fuerte el dólar, y Tailandia es uno de los lugares más turísticos del mundo, le está ayudando mucho el tema del sector turístico, que ellos eran uno de los países más visitados antes de la pandemia, y también la industria porque pueden exportar mucho más. El yen el viernes de Japón, la moneda de Japón, llegó a su nivel más bajo de los últimos 32 años, y el Banco Central de Surcorea subió sus intereses por 50 puntos a 3% el miércoles, mientras que la inflación en Surcorea llegó a 5.6%. El número muy, muy grande. Y lo que pasó básicamente esta semana era que como la inflación todavía está más alta de lo esperado, significa que el Banco Central va a seguir subiendo los intereses para poder tratar de controlar la inflación. Ese es un indicador que van a seguir subiendo los intereses, y si suben los intereses va a afectar el crecimiento de la economía global y la economía no le va a ir bien. Eso es parte de la razón de lo que pasó con el tema de que todo básicamente cayó esta semana. Está en 8.2%, el pico estaba en 9% en junio, y el core inflation, el inflation principal, vamos a llamarlo con esa conversión en inglés, básicamente es que quitan la comida y la energía, que es muy volátil, subió a su nivel más alto de los últimos 40 años en 6.6%. Uno de los indicadores más importantes con el tema de la inflación, que es los precios de los carros usados, ya empezó a bajar también. Entonces ya vamos empezando a ver como grietas en los números del tema de la inflación y también los números de la economía. La inflación en China subió a 2.8%, mucho menor de lo que nosotros pagamos acá en el occidente, ¿cierto? Y las acciones tecnológicas en China han caído 20% este año. Noticias económicas. La producción industrial en la zona euro se disparó en agosto, que fue una sorpresa por el hecho de que todo el mundo está esperando que se entre en una recesión grave en Europa. Noticias corporativas. La mega corporación Pepsi está diciendo que ellos van a subir el costo general de todos sus productos por 17%. Entonces, imagínate una compañía como Pepsi que vende no solo tragos de Coca-Cola, papitas y cosas así. Ellos compran muchos insumos, y obviamente una corporación no va a perder dinero o ganar menos de lo que ganaba en el año pasado, ¿cierto?
Entonces, si ellos están subiendo los productos de ellos por 17%, significa que actualmente seguramente están abusando, ¿cierto? Porque todas las corporaciones la hacen. Pero eso me dice a mí que la inflación actualmente está por ese nivel, no al nivel que nos dice el gobierno. Domino's Pizza subió más de 10% después de que ellos tuvieron unos resultados espectaculares para el tercer trimestre. El Taiwan Semiconductor, la compañía más grande del mundo que fabrica los semiconductores, subió más de 5% después de que ellos reportaron que las ganancias subieron más de 80% en el tercer trimestre. La compañía de camionetas eléctricas que se llama Rivian bajó 7% después de que tuvieron que llamar a los clientes porque habían un problema que podían perder la cabrilla, o sea, moviendo el carro. Tenían que arreglar esas cosas para casi todos los carros que han fabricado. Y el supermercado que se llama Kroger, que es el operador más grande de supermercados en Estados Unidos, hay una posible transacción donde ellos van a comprar otra marca que se llama Albertsons, que tienen más de 2,200 supermercados. Hasta ahora Walmart todavía es la compañía que gana más dinero que todos en el espacio del supermercado, seguido por Kroger. Tecnología, habían 4 astronautas que regresaron con la compañía de SpaceX de la Luna después de estar en el espacio por 6 meses. Y en noticias internacionales, Rusia respondió a los ataques que hicieron los de Ucrania al puente de Ucrania con unos misiles impresionantes. No sé si ustedes vieron eso. Zelensky estaba pidiendo que le daban más más herramientas y más cosas para poder combatir con el tema de la guerra, que eso parece que realmente no se va a parar. Y también tenemos Francia subiendo su octava ola oficialmente de la pandemia. Ahora tienen más de 50,000 casos diarios y ahora están diciendo que esto puede afectar el tema de la economía y todo lo demás. Van a seguir con esta vaina de la pandemia. Y afuera de eso, uno de los pinturas más famosas de un pintor súper famoso que se llama Van Gogh está valorado en $80.9 millones. Fue desvilado, fue violado básicamente cuando unos protestas ambientales entraron y tiraron unas basuras encima del pedazo de arte, que fue algo bastante grave. No se olviden de dejar todos los comentarios y las preguntas ahí con el numeral Marcelo y nos vemos la próxima semana.